Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Guy Gardner por fin ha aterrizado en la gran pantalla. Y no ha tardado en robar el protagonismo. Tras su explosivo debut en la película de Superman, dirigida por James Gunn, y su reciente aparición en la segunda temporada de Peacemaker, el Linterna Verde más imprevisible de DC, ya ha dividido al fandom. Algunos celebran su exceso, otros detestan su arrogancia y su estética fuera de lo habitual. Pero la pregunta de fondo es inevitable. ¿Estamos ante la versión más fiel que jamás hemos visto en acción real? Antes de sumergirnos en la historia y en las múltiples capas de este personaje, que siempre vivió a la sombra de Hal Jordan, suscríbete ya al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta histórica, y cada nuevo suscriptor forma parte de ese logro. Si disfrutas adentrándote en análisis profundos, conexiones ocultas y explicaciones que van más allá de lo evidente, tu suscripción garantiza que no te perderás nada de lo que está por venir. Y es precisamente ese apoyo lo que mantiene vivo y en expansión el universo prohibido. Guy Gardner nunca fue simplemente otro linterna. Desde los cómics de los años 60, cargaba con un destino truncado. Era tan digno como Hal Jordan de portar el anillo, pero lo perdió por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Puede parecer un detalle menor, pero esa decisión alteró por completo el rumbo de la tropa de los Green Lanterns y del propio DCU. Y cuando James Gunn decide rescatarlo ahora, no lo hace solo por nostalgia. Hay un subtexto que redefine por completo el papel de los Lanterns en este nuevo universo cinematográfico. Y antes de seguir, deja aquí abajo en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿Ciudad, país? Quiero comprobar hasta dónde llega este vídeo y leeré todos los mensajes. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más candentes del universo geek, ya sabes, triple kill, dale a like, comenta y comparte. Ahora bien, Guy Gardner puede parecer, a primera vista, el alivio cómico explosivo del DCU, pero hay algo en su pasado que explica cada detalle de esta nueva versión. Y justamente por ahí vamos a empezar. Guy Gardner nunca fue una elección de segunda fila. Su primera aparición en los cómics llegó en Green Lantern, Era 59, de 1968, cuando se reveló que Abin Sur, a punto de morir, ordenó a su anillo encontrar a un sucesor digno en la Tierra. El detalle crucial es que no había un único humano compatible. El anillo localizó a dos candidatos con idéntico mérito, Hal Jordan y Guy Gardner. La diferencia estuvo en la geografía. Guy se encontraba más lejos del lugar del accidente de la nave, y por eso el anillo optó por Hal. Esa escena, recordada casi siempre de forma apresurada, encierra algo mucho mayor. Gardner no era una alternativa improbable. Era tan merecedor como el hombre que se convertiría en el Linterna Verde más famoso de DC. El propio Hal, al descubrir la verdad, decidió conocer a Guy y estableció con él una relación de respeto y camaradería. En numerosas historias, Hal llegó a afirmar que, si le ocurría algo, Guy sería su sustituto inmediato. Los Guardianes incluso utilizaron una máquina capaz de recrear realidades alternativas y mostraron que, si el anillo hubiera elegido a Gardner, habría sido un Linterna Verde excepcional, quizá incluso más eficaz que Hal. Esa visión nunca se convirtió en canon, pero dejó marcado que el destino de Guy fue sellado por azar geográfico, no por falta de capacidad. Aquí comienza lo fascinante del personaje. Gardner no nació como un simple copia y pega, ni como un secundario, sino como la posibilidad de un héroe frustrada por casualidad. Esa injusticia inicial conecta con todo lo que vino después. Su temperamento volátil, su orgullo herido, su eterna lucha por demostrar que puede ser más que el otro linterna de la Tierra. Y aquí surge la gran contradicción. Muchos lo ven arrogante, prepotente, incluso insoportable, pero la base de Guy siempre fue una injusticia silenciosa. No perdió porque no fuese digno. Perdió porque no estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Esa semilla de destino roto es lo que lo hace el linterna más humano. Lleno de defectos, pero movido por una voluntad indomable de probar su valor. Décadas más tarde, su historia sufriría una transformación radical.
La DC lo reinventaría por completo, y con ello, Guy pasaría de ser un ¿qué habría pasado si...? a convertirse en uno de los héroes más polémicos e inolvidables de la editorial. En su origen, Guy Gardner no tenía nada de explosivo. Creado por John Broome y Jill Kane, fue presentado como un profesor íntegro y altruista, un auténtico educador entregado a sus alumnos. Nada hacía prever que acabaría siendo el Linterna Verde más temperamental de todos. Pero en los años 80, en plena renovación creativa de DC, Steve Englehart y Joe Staton decidieron transformar a aquel personaje casi olvidado en algo completamente distinto. Nació entonces el Gardner que conocemos, impaciente, arrogante, fanfarrón y explosivo, pero también con un carisma magnético. No fue un cambio al azar. DC atravesaba una etapa de transición y necesitaba figuras que rompieran el molde del héroe perfecto y previsible. El resultado fue un Linterna Verde, que no solo destacaba por su carácter, sino que generaba conflictos internos en la propia tropa, y, más tarde, en la Liga de la Justicia. Ese contraste se volvió legendario en la Justice League International. Junto a Batman, Blue Beetle, Booster Gold y el detective marciano, Gardner se convirtió en fuente tanto de tensión como de humor. La escena icónica de ese periodo es el célebre One Punch, cuando Batman, harto de su arrogancia, lo derriba de un solo puñetazo. Ese instante, lejos de hundirlo, lo catapultó a la popularidad. Lo curioso es que, mientras muchos héroes de DC eran remodelados para parecer más nobles y grandiosos, Gardner fue llevado en dirección contraria, defectuoso, egocéntrico, incluso antipático. Y fue esa ruptura lo que lo hizo inolvidable. El público lo percibió como imprevisible, capaz de errores fatales, pero también de gestas extraordinarias. Guy Gardner terminó reflejando a la propia DC. En años de riesgo y de necesidad de personajes disruptivos, él fue el símbolo perfecto del caos dentro de la orden. Esa misma energía es la que James Gunn está recuperando ahora en el cine. Un Linterna que incomoda, pero imposible de ignorar. Pero la capa más profunda de Guy no está en su humor ni en su chulería. Está en un dolor íntimo, marcado por su infancia y por una familia que lo quebró. Y ese pasado explica por qué nunca encajó en el molde de héroe ejemplar. Bajo la fachada arrogante de Guy Gardner, late una historia de dolor. A diferencia de Hal Jordan, siempre retratado como el piloto temerario casi sin fisuras, Gardner proviene de un hogar roto. Su padre era abusivo, prefería al hermano mayor, y veía en Guy la sombra de un hijo fracasado. Esa herida moldeó su carácter, su agresividad, su orgullo, y la necesidad constante de demostrar su valía. El arco del New 52 lo refuerza aún más. Guy provenía de una familia de policías, su padre, su hermano, incluso su hermana. Pero fue expulsado del cuerpo tras un informe manipulado que lo culpaba de muertes inocentes. Desde entonces, la relación con su padre se quebró para siempre. En una de las escenas más duras, el padre le lanza la sentencia más cruel: que Guy había manchado un legado familiar de policías que se remontaba a 1860. Ese corte lo convirtió en un héroe en guerra perpetua consigo mismo, dividido entre rabia y anhelo de reconocimiento. Ese trasfondo explica por qué Guy siempre parece fuera de sintonía en la tropa. Mientras Hal, John Stewart o Kyle Rayner representan ideales nobles, Gardner está movido por su ira interna, como si cada misión fuese una prueba para limpiar su nombre. Esa intensidad lo hace tan peligroso como brillante. DC ha explotado siempre esa diferencia. Mientras los demás siguen las órdenes con disciplina, Guy actúa impulsivamente, arriesgándolo todo, pero encontrando soluciones que nadie se atrevería a intentar. Su imprevisibilidad nace del trauma. Su fuerza no solo procede de la voluntad, sino de una herida que nunca cicatrizó. Y ese contraste alcanza su punto álgido, en el momento en que, a pesar de todo, el anillo finalmente lo elige. La elección de Guy Gardner como linterna es uno de los momentos más simbólicos de su trayectoria. A diferencia de la selección casi burocrática que encumbró a Hal Jordan, la de Guy ocurre en pleno caos. En su origen moderno, narrado en Green Lantern Corps Mórquel Aguacero del New 52,
Gardner no esperaba tranquilo ser reconocido. Estaba en medio de una noche sangrienta en Baltimore, intentando salvar a su hermano y enfrentando a una banda entera, cuando el anillo lo encontró. La escena es cinematográfica. Guy coloca a su hermano herido en el coche patrulla. Acelera por las calles, aún cubierto de rabia y desesperación, cuando el anillo atraviesa el parabrisas y lo elige. En ese instante, la furia se transforma en propósito. El mensaje es claro. Incluso alguien roto, rechazado y marcado por cicatrices, puede ser digno de la tropa, siempre que su voluntad supere al miedo. Su llegada a Oa lo confirma. Mientras otros Lanterns aceptaban uniformes estandarizados, Guy desafió a los guardianes. Pidió algo con más personalidad. El resultado fue su mítica chaqueta de cuero y un uniforme cargado de irreverencia. Esa rebeldía visual resume su esencia. Un linterna que nunca sería un soldado más. Su relación con Hal Jordan se definió en esa misma línea. En su primer encuentro oficial, Guy lo provoca diciendo que solo conocía su fama, porque la prensa solo hablaba de Superman y Wonder Woman. Era su manera de dejar claro que no aceptaría vivir a la sombra de nadie. Esa rivalidad, disfrazada de ironía, refleja el peso que carga desde el día en que el anillo eligió a Hal en lugar de él. Ese episodio, en el que la furia se convierte en poder, es el verdadero nacimiento de Guy Gardner, como figura central entre los Lanterns. No es un elegido por casualidad, es un hombre marcado por traumas y fallos que precisamente gracias a ellos encuentra la fuerza para destacar. Pero su consagración definitiva llegaría después, cuando pasaría de miembro conflictivo de la tropa a figura clave en la Liga de la Justicia, protagonizando algunos de los momentos más icónicos de la historia de DCEU. Tras consolidarse como Linterna Verde, Guy Gardner comenzó a ocupar espacio en algunos de los arcos más emblemáticos de DC. Uno de los más recordados fue su entrada en la Justice League International en 1987, una serie concebida para renovar la liga con una mezcla de acción, humor y tensiones internas. Junto a Batman, Blue Beetle, Booster Gold, Detective Marciano y otros héroes, Gardner se convirtió rápidamente en el catalizador de conflictos. Su arrogancia, su carácter explosivo y su incapacidad para aceptar órdenes lo transformaron en un personaje que agitaba cada número, incluso cuando no estaba en el centro de la trama. Fue en esta etapa cuando nació el momento más icónico de su carrera, el célebre One Punch. En plena discusión con Batman, Guy pierde los nervios, se quita el anillo para demostrar que no lo necesita y se lanza contra el Caballero Oscuro. El desenlace fue humillante. Batman lo derribó de un solo golpe. La escena se transformó en running gag en los siguientes números, con Blue Beetle repitiendo entre carcajadas la frase «un solo puñetazo». Aquella caída pública, lejos de debilitar al personaje, lo eternizó como alguien imprevisible, capaz de convertir en memorable incluso su derrota. Pero la trayectoria de Gardner en la Justice League International no estuvo hecha solo de humillaciones. Allí vivió también momentos de evolución emocional, como el inicio de su relación con Ice, una de las figuras más importantes de su vida. Esa dualidad, ser al mismo tiempo objeto de burla y de crecimiento personal, fue clave para consolidarlo como un personaje tridimensional dentro del universo DC. Fuera de la liga, otro punto de inflexión llegó en 1992, cuando obtuvo su propia cabecera, Guy Gardner, que se prolongó durante 44 números. En ella, abandonó el cuerpo y empezó a portar un anillo amarillo, explorando una identidad independiente de la sombra de Hal Jordan. Ese periodo resultó decisivo para reforzar su imagen de héroe, que no se somete a reglas, funcionando mejor en los márgenes de la autoridad establecida. Estas historias explican por qué Guy Gardner nunca puede reducirse a una caricatura de arrogancia. Es un personaje que transita entre la comedia y el drama, entre el fracaso y la gloria, dejando huellas profundas en cada arco en el que participa. Y precisamente esa cualidad, la de nunca ser previsible, permitió que DC lo llevara a territorios aún más oscuros en el futuro, cuando su ira dejó de ser una actitud y se transformó en poder literal. Si la arrogancia ya definía a Guy Gardner como el linterna más imprevisible, fue en el arco en el que se unió al cuerpo de los Linternas Rojos
donde esa característica alcanzó su punto máximo. En Green Lantern Corps, Lacannor 43, durante la saga Blackest Night, Gardner pierde el control tras la muerte de Kyle Rayner. Devastado, intenta retener el anillo de Kyle, negándose a dejarlo ir. Pero el duelo se transforma pronto en una rabia tan intensa que atrae a otro poder, un anillo rojo. Ese instante no es solo simbólico. El cuerpo de los rojos funciona de manera muy distinta al de los verdes. Mientras los verdes se alimentan de voluntad, los rojos se sostienen en la ira pura, sustituyendo incluso la sangre de sus portadores por plasma abrasador. Cuando Gardner recibe el anillo rojo, no abandona el verde. Porta ambos al mismo tiempo. El resultado es devastador, una combinación de voluntad y furia que lo sitúa entre los linternas más poderosos de la historia. Pero lo más interesante de esa transformación es lo que revela del personaje. Gardner está construido sobre extremos. Mientras Hal Jordan vivió caídas y redenciones, Guy jamás conoció el equilibrio. Su historia oscila siempre entre la gloria y la ruina, y su etapa como linterna rojo lo deja en evidencia. Se vuelve casi imparable, pero al precio de arriesgar su propia humanidad, amenazado por ser consumido por el odio. DC utilizó esta faceta para seguir explorando los límites narrativos. Gardner no es el linterna idealizado, sino el que camina constantemente al borde del abismo. Esa línea difusa entre héroe y amenaza es lo que lo convierte en fascinante. Aunque la editorial lo devolvió después al Cuerpo Verde, la marca de su tiempo como linterna rojo quedó grabada. En el cine, esta posibilidad aún no ha sido mencionada, pero no debería descartarse. Si James Gunn decide expandir el DCU mostrando las distintas tropas, Guy tiene el historial perfecto para ser el puente hacia la mitología de los rojos. Ningún otro personaje grita rabia de forma tan natural antes de encender un anillo. Ese capítulo sombrío dejó claro que su imprevisibilidad no es fachada, es esencia. Y esa esencia plantea una cuestión inevitable. ¿Hasta dónde se atreverá Gunn al retratar a este linterna que nunca cabe en un molde? Ahora que Guy Gardner ya ha debutado en el DCU de James Gunn, primero en la película de Superman y después en la segunda temporada de Peacemaker, la gran pregunta es si esta adaptación logra capturar su esencia. La elección de Nathan Fillion generó división desde el principio. El peinado exagerado y el uniforme clásico, que muchos calificaron de caricaturescos, provienen directamente de los cómics. Gardner siempre fue presentado con ese aire llamativo para diferenciarlo de los demás Lanterns. Lo que parece excesivo para algunos es, en realidad, fidelidad al origen. Pero la fidelidad no se mide solo en la apariencia. Lo crucial es si el cine consiguió trasladar su personalidad contradictoria, arrogante, impulsivo, pero también leal, y guiado por un sentido visceral de justicia. En los cómics, siempre fue el linterna incómodo para sus compañeros, pero indispensable en las batallas más duras. Ese equilibrio entre caos y heroísmo es lo que podría convertirlo en una pieza fundamental del nuevo universo que Gunn está diseñando. Si el plan del DCU es expandir la mitología de los Lanterns y explorar las distintas tropas, Guy Gardner es el candidato ideal para abrir el camino. Su trayectoria en los cómics lo ha llevado por el Cuerpo Verde, el uso del anillo amarillo e incluso la etapa como linterna rojo. Eso significa que, bien trabajado, puede servir de puente hacia tramas más arriesgadas, cargadas de dilemas internos y conflictos morales que rara vez vemos en otros héroes. Por eso, la presencia de Gardner no debería considerarse un simple alivio cómico ni una excentricidad. Puede ser la clave para explorar a los Lanterns de forma inédita en el cine, mostrando un costado que va más allá de la disciplina férrea y la imagen impecable de Hal Jordan. El linterna verde más imprevisible de DC puede convertirse en lo que faltaba para dar profundidad y humanidad al nuevo universo de héroes. Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Crees que James Gunn se atreverá a mostrar todo el potencial oscuro e imprevisible de Guy Gardner? ¿O lo reducirá al papel de provocador de la liga? Déjamelo en los comentarios y, de paso, dime desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Quiero mapear hasta dónde llega esta comunidad de centinelas y leeré cada mensaje.
Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal siempre va más allá de la superficie, conectando cómics, adaptaciones y mitologías. Estamos muy cerca de alcanzar una meta crucial de suscriptores y cada nueva suscripción forma parte de esa conquista. Al unirte, no solo fortaleces el canal, aseguras acceso a las teorías y análisis más intensos del universo geek. Guy Gardner puede ser imprevisible, arrogante e incluso odiado por algunos, pero precisamente eso lo convierte en esencial. En el cine, como en los cómics, demuestra que los héroes no necesitan ser perfectos para ser indispensables.